Ni las llaves de San Pedro te salvan del banco. Lo que el viacrucis financiero del Papa León XIV nos enseña sobre este mundo moderno. Bueno, vamos a hablar de esto que es algo muy chistoso que pasó. Es el nivelador universal llamado atención al cliente. Existe el purgatorio terrenal que no distingue entre pecadores y santos, no distingue entre plebeyos y papas pontífices. La línea de espera de un call center de atención telefónica a los clientes es ese espacio liminal saturado de música en bucle y menús infinitos donde nuestra identidad se desintegra hasta quedar reducida a un frío número de cliente. Ok, recientemente el mundo descubrió que ni siquiera poseer la autoridad de atar y desatar en la tierra y en el cielo ofrece inmunidad contra este fenómeno. El Papa León XIV, nacido en Chicago como Robert Prevost, se encontró atrapado en el mismo laberinto kafkiano que cualquier mortal. La premisa es tan deliciosa como irónica. Si el representante de Dios en la tierra no puede evitar que le cuelguen el teléfono, la burocracia se confirma como la única fuerza verdaderamente omnipresente de nuestra era. La paradoja del poder es ser infalible, pero no tener un número de cuenta bancario. Convertirte en el sucesor de San Pedro implica una metamorfosis absoluta, un nuevo nombre, una residencia en el Palacio Apostólico y el liderazgo de 1.400 millones de almas. Sin embargo, para Robert Prevost, un hombre de la Orden de San Agustín, cuya trayectoria lo llevó desde las misiones en Perú hasta la cúspide del Vaticano, pues la infalibilidad resultó ser un concepto teológico que no aplica para la banca de piso del sur de Chicago. Apenas 2 meses después de su elección, el Papa tuvo que enfrentarse a una ordalía dolorosamente prosaica. Tuvo que actualizar su dirección al Vaticano y cambiar su número de teléfono. Es un acto de una humanidad refrescante ver al vicario de Cristo lidiando con los retos administrativos y los retos que su vida anterior nos recuerda bajo la casulla, y persiste que él es una persona que es un cliente que aún debe de cuadrar sus cuentas. Le dijeron, venga en persona. Cuando el protocolo ignora la realidad, híjole, está tremendo. El incidente narrado originalmente por el padre Tom McCarthy en un encuentro en Naperville, Illinois, comenzó con una llamada rutinaria. El Papa se identificó como Robert Prevost y con la paciencia de un santo superó con éxito cada una de las preguntas de seguridad del algoritmo. Sin embargo, el sistema, que es un ente ciego a la lógica y a la geografía, dictó una sentencia inamovible. A pesar de que la verificación de identidad era correcta, la empleada le informó que por estricta política de la institución, los cambios solicitados requerían su presencia física en la sucursal. La imposibilidad logística era total. El pontífice no puede simplemente tomar un vuelo desde Roma para hacer fila en una ventanilla en Illinois. Lo siento, señor. Aquí dice que tiene que venir en persona. Y esto es algo increíble. Es el name dropping más inútil de la historia. Ante la rigidez de un protocolo que parecía diseñado por un demonio de la ineficiencia, el Papa decidió jugar su última carta, una que probablemente nadie más en el planeta puede usar con honestidad.
En un giro digno de un guión de comedia de situación, preguntó: ¿importaría si le dijera que soy el Papa León? La respuesta no fue asombro, sino el sonido seco de una desconexión. Para la empleada, soy el Papa, no fue una revelación, sino la frase de apertura más predecible de un bromista con poca imaginación. Hay una ironía exquisita en el hecho de que la identidad más poderosa del mundo sea, en el contexto de un call center, el indicador perfecto de un fraude. El Papa acababa de ser víctima de un limbo digital. Y aquí vamos a algo que llamaremos el método Chicago. Contactos terrenales para problemas divinos, como suele ocurrir en la ciudad de los vientos. El conflicto no se resolvió mediante una intervención celestial, sino a través del clásico cloud o red de influencias locales. La resolución de este impasse pues fue un ejercicio de realismo político. El Papa recurrió a su círculo íntimo contactando al padre Tom McCarthy. Se movilizó al padre Bernie Chiana, también agustino, que poseía una línea directa con el presidente del banco. Incluso a ese nivel, la respuesta inicial del directivo fue el estribillo burocrático por excelencia: es nuestra política. Válgame Dios. El desenlace solo llegó cuando el Papa, abandonando la diplomacia vaticana por la firmeza del cliente insatisfecho, amenazó con mover su cuenta a otra institución. Fue el miedo a perder un balance y no el respeto a la tiara lo que finalmente dobló la voluntad del banco. Una lección de humildad para cualquier jerarquía. ¿Y cuál es la reflexión del pontífice? Pues la humildad como forma de libertad. Lejos de la indignación, el Papa León XIV integró este choque con la realidad en su magisterio. Durante un Angelus posterior, el Papa reflexionó sobre la cultura del encuentro, usando quizás su propio roce con la intransigencia bancaria como combustible espiritual. Sus palabras recordaron que la verdadera libertad no reside en el estatus, sino en la capacidad de mirar más allá de nuestra propia importancia. La humildad, en efecto, es ser libre de uno mismo, no mirar la punta de nuestros pies, sino lejos, un poquito más allá. Y aquí quiero hacer un recordatorio que nuestra escala humana es pequeñita. La Odisea del Papa León XIV en Chicago es una parábola perfecta sobre la condición moderna. Nos revela que en la era de los datos, la identidad no es un alma, sino un punto de información que debe encajar en una casilla predeterminada. Si ni siquiera el ocupante del trono de San Pedro puede eludir el rigor ciego de un manual de procedimientos, nos queda el consuelo de que la burocracia es quizá el último vestigio de democracia absoluta. Ante el auricular de atención al cliente, todos somos iguales, vulnerables, ignorados y obligados a demostrar que existimos. Al final, no son las llaves del reino las que abren las puertas del banco, sino la persistencia humana en un mundo que prefiere las políticas a las personas. Y bueno, pues dime si tú no te has topado con un problema de este tipo con atención al cliente. Yo mismo hace poco tuve problemas muy grandes para poder cancelar un seguro de autos que yo no quería renovar.
y fue un verdadero viacrucis, y aún con todo esto me acabaron raspando unos centavos. Si te gustaría que te dijera qué banco fue, pues bueno, te lo diré en comentarios. Saludos.